la semana pasada, ¿no? Ese triple asesinato en Santa Cruz. Ah, sí, sí, sí. Bien. Sí, bueno. Bueno, ahora sí estamos ya, gracias a la producción, estamos contactados con el abogado Arturo Yáñez. Arturo, muy buenos días. Bienvenido a Sígame los Buenos. Muy buenos días, un saludo desde Sucre Capital. Mil disculpas, entró otra llamada y tuve que atenderla. Bueno, pero a sus órdenes. Bien. Buen día, Arturo. Qué placer Buen día. tenerte en el programa. Podemos tutearte, ¿verdad? Ya nos han Sí, autorizado. entonces me tienen que Sí. decir zorro porque yo de mi nombre no le Zorro, hago caso. claro, claro. Creo que en mi carnet está eso y en mi sello de abogado, pero después. ¿Sí? ¿Le decimos zorro entonces? Sí, 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 ¿Sí? Ah, bueno. sí, claro. Fantástico. Bien. A ver, comencemos de la siguiente manera, Zorro. Sobre la legalidad y el marco jurídico, ¿cómo interpretas la normativa electoral boliviana en el escenario de la segunda vuelta y cuáles son sus principales características jurídicas? ¿Qué nos puedes decir acerca de este tema? Bueno, es demasiado extenso, ¿no? Pero yo creo que nos tendríamos que centrar en lo que hoy está pasando, es decir, qué es lo que viene. La Constitución ha establecido y las leyes electorales, que son varias, dos o tres, establecen que ante el resultado que se ha producido el domingo, que entiendo que hoy felizmente se va a confirmar, y digo felizmente porque hay que anotarle el golazo a favor que el órgano electoral ha dado a la institucionalidad boliviana, hay que empezar por esto que es, creo yo, muy importante. El domingo a las, creo, 9 de la noche, los bolivianos sabíamos quién había ganado la elección, quién había perdido, a través del CIRESE. Qué bien, hay que felicitarles. Es una buena prueba de institucionalidad que mucha falta nos hace. Y creo que hoy se va, oía que creo que están en el 90 y tantos% ya, y que creo que solo faltaba Cochabamba, que hoy día vamos a tener resultados oficiales finales a través del otro sistema, que es el sistema oficial que da los datos finales, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿qué viene? El órgano electoral tiene que emitir la convocatoria para la segunda vuelta, para lo que llaman el balotaje, el repechaje, y entonces vamos a continuar, digamos, el proceso electoral hasta creo que es el 19 de agosto, no, 19 de octubre o 17 de octubre, en 19, la que 19. se va a elegir simplemente al presidente y al vicepresidente del Estado. Ya hemos elegido el otro órgano. Yo discrepo radicalmente de quienes dicen el primer órgano es la Asamblea Legislativa. No, que lean la Constitución. La Constitución, ¿qué dice? Que el Estado boliviano, que también habla de república, la propia Constitución, por si acaso, habla de que se basa en la relación o la coordinación entre los órganos del Estado. O sea, no puede haber preeminencia de uno sobre otro, porque si uno diría, este es el primer órgano, eso es absurdo. ¿Por qué? Porque eso implicaría que uno está por encima de los otros serían el 2, el 3, el 4. No es así, ¿no es cierto? Entonces, hemos elegido a uno de los órganos, que es el órgano legislativo, ya se ha establecido, etcétera, ya no hay discusión, creo, y luego vamos a votar en octubre por el otro órgano, ¿ve? La cabeza del otro órgano, que en realidad solo los bolivianos elegimos al presidente y al vicepresidente, ¿no? Y el presidente escoge a quienes van a formar parte del órgano como ministros de Estado, ¿no? Entonces, esa es la situación. Se habla de que alguien podría renunciar o no. Lo que no está prohibido está permitido, dice la Constitución, es cierto, pero la realidad nos está mostrando que ambos, los dos finalistas, se van a sacar la cresta por ganar esta elección, ¿no? ¿Y existen vacíos legales o puntos débiles en la ley respecto a la organización y al desarrollo para la segunda vuelta, Arturo? Siempre van a ver, es que lo que pasa es que es imposible que el legislador ordinario o el constituyente o el reformador parcial de la Constitución sea, por muy técnico que pueda ser, por muy idóneo que pueda ser, si lo fuera, pueda prever absolutamente todo lo que pueda ocurrir en el futuro, ¿no? Entonces, siempre la legislación actúa con esa ilusión o con ese anhelo
de poder, de la previsibilidad, ¿no? De poder preverlo todo, pero la realidad es mucho más dura, ¿no? Ya te decía, la ley es dura, pero la realidad es peor, ¿no? Y la realidad siempre nos va a plantear cosas nuevas. Te doy un ejemplo, lo que ha pasado con la señora, con la alcaldesa del Alto, ¿no? La señora Eva Copa, que, claro, no tenía ningún apoyo y se bajó su candidatura, creo que la semana anterior a la elección, y no hay una previsión al respecto. Muchos decían hay que cobrarle lo que ha hecho gastar la papeleta, etcétera, etcétera, pero ahí entra el principio de legalidad, ¿no es cierto? Es decir, la ley formal emitida por la Asamblea Legislativa es la que debe regular los derechos de las personas. Entonces, si no hay, el legislador no ha previsto, digamos, una multa, una sanción o algo al respecto, pues no se puede hacer. Ahí les doy un ejemplo de que la ley no ha podido prever eso, ¿no? Y en la segunda vuelta seguramente van a haber alguno que otro escenario que no está previsto. No nos olvidemos que estamos debutando como Bolivia en este procedimiento que en otros países estaba previsto, que me parece interesante y es lo más razonable, pero seguro van a surgir cuestiones, ¿no? Que al final, ¿quién va a interpretar eso? El árbitro. ¿Quién es el árbitro? El órgano electoral. ¿Y qué garantías ofrece el Tribunal Supremo Electoral, Arturo, para poder asegurar, digamos, la segunda vuelta, para que la segunda vuelta sea transparente y sea confiable? Mira, yo creo que el órgano electoral ha tenido un gran desafío, ¿no es cierto? El actual, a la vista de todos los problemas que han habido. Acuérdense del fraude del 2019, el asqueroso rol que ha tenido el órgano electoral de ese entonces, muchos tribunales departamentales también, todos lavados de su responsabilidad por un ministerio público que no ha sido objetivo. Aquí en Chuquisaca, por ejemplo, es ampliamente conocido un señor que hoy se las ha dado de juez cuando fue investigado y fue limpiado por el Ministerio Público y él pues exhibe, digamos, su sobreseimiento. Formalmente es así, pero todos sabemos que la realidad es muy distinta, ¿no? O sea, el fraude del 2019 ha sido evidente, el tema del apagón del TREP de ese entonces, el propio beneficiado por el fraude los despidió como si fueran sus changos, bueno, todo lo que ha pasado, ¿no? La fuga y demás cuestiones, todos sabemos, es un dato de la realidad. Entonces, en ese escenario, más lo que pasó en la elección posterior, que había ciertas discusiones, yo creo que, y con todos los problemas que han habido en las elecciones judiciales, acuérdense todo el tema de los amparos, de las elecciones parciales, de la asquerosa autoprórroga de los juristas del horror, prorrogados del Tribunal Constitucional, el rol que han querido tener después, que hasta en sus fotitos, que somos constructores de la democracia, o sea, ¿no? Pero en ese escenario se ha hecho la elección. Y todos, por eso decía, se ha metido un gran gol a favor de esta institucionalidad, de esta transparencia, de esta confiabilidad, el órgano electoral, cuando nos ha dicho, a ver, el TREP lo jubilamos, pero presentamos el CIRESE, si no nos recuerdo nada más, CIREPE, y les garantizamos que en la noche del domingo de las elecciones les vamos a entregar resultados confiables. Y lo han hecho, ¿no es cierto? Pese a que ahí dentro tienen a una persona, pucha, que ¿no? Bastante cuestionable, ¿no? Para ser educadito, pero es una gran victoria y yo me alegro mucho de eso. ¿Por qué? Porque lo que Bolivia necesita, a la vista del desastre en el que hoy estamos, que incluye el tema institucional, es que requeríamos de un golazo a favor de la institucionalidad y de la manera más objetiva. ¿Y qué tenemos en Bolivia? El domingo hemos tenido tipo 21 horas, resultados del CIREPRE, oficiales, no definitivos, confiables, ¿no es cierto? Prácticamente creo que nadie ha discutido eso, no ha faltado algún desubicado ahí en el Chapare que al final ha tenido que recular, creo, también sobre el tema, pero al final del día hemos tenido una institución que nos ha presentado resultados confiables, muy pocos han discutido,
prácticamente creo que nadie, y todo lo que ha pasado después, incluso, mira, el tercero ha felicitado a los ganadores, entre ellos se han felicitado, no ha habido discursos de odio hasta el día siguiente, cuando uno de los candidatos a vice se deslengua y hace el papelón de su vida, pero mira, son cosas que hay que resaltarlas en medio de esta norma institucional en la que se encuentra nuestro país. Entonces, hay ese punto a favor, ese gol a favor del órgano electoral y, por supuesto, ahora tiene que continuar la organización de la segunda vuelta, creo que con el grado de confiabilidad que nos han mostrado, qué belleza, mucha falta nos hace, y pues están entrando con ese gran capital que lo han recuperado. Y hay que felicitarnos como bolivianos porque con todas las luces y las muchas sombras que habían, que amenazaban al proceso, imagínate, ha habido un momento en el que hasta se dudaba si iban a haber las elecciones. Sí, Imagínense verdad. cómo un Estado democrático podría dudar de que el sumum de la elección no es lo único, pero digamos el momento más importante no se pueda realizar. Pero se ha realizado, los resultados confiables, los sistemas han funcionado, muchos tenemos todavía dudas sobre el padrón, pero bueno, ahí está. Buenos goles a favor. Entonces, ese es el capital que se tiene. Hablemos del resultado. ¿Qué te ha parecido? Mm, Me ha sorprendido, sin duda. Muchos están haciendo, digamos, están haciendo tablas rasas de las empresas encuestadoras. Mm. Yo no soy experto en esas cuestiones, pero entiendo siempre que las encuestas son fotografías de momentos determinados, ¿no es cierto? Y los expertos, los que saben, decían, bueno, ya hay 8 o 9 encuestas, nos muestran una tendencia. Y verdad, nos mostraron una tendencia, y una de esas tendencias también era que había el llamado voto oculto, ¿no? Un porcentaje muy importante, y pues parecería que ese lapso que ha corrido desde las últimas encuestas, creo que fue una semana antes, algo así, de las elecciones hasta el momento del partido, ¿no? Cuando han entrado en cancha realmente los jugadores, pues ha salido ese voto y se ha decantado por alguien que no estaba punteando en las encuestas, pero que se mostraba que estaba teniendo un crecimiento importante, ¿no? Entonces, habría que destacar, uno, esa sorpresa, pero empezando por la institucionalidad, que ya hemos hablado, ¿no? Del órgano electoral, la confiabilidad, etcétera. Pero sí hay esa sorpresa. Y bueno, ahora hemos constituido uno de los órganos. No deja de sorprender que yo discrepo en el mundo como la izquierda y la derecha. Me parece que esas ya son categorías superadas del siglo pasado, pero diríamos los que hablan del bloque popular nacional, algo así, ¿no? Sorprende que haya sido prácticamente borrada del mapa de la Asamblea Legislativa, ¿no es cierto? La cantidad de diputados, porque senadores no han obtenido, si mal no recuerdo, es prácticamente, pero residual, ¿no? También yo celebro que una de las facciones, más allá que haya ganado, no tenga el poder absoluto, porque creo que ese es el peor negocio que como bolivianos, como hemos visto con los gobiernos del MAS, nos podemos hacer, ¿no es cierto? Porque eso se convierte inmediatamente en un gobierno totalitario, más aún con todas las tendencias que los bolivianos como taras arrastramos de esa postura absolutamente totalitaria, autoritaria, ¿no? No sé, desde el varita de aquí en la esquina que tiene un poder así chiquitito y se convierte en dictador, ¿no? Y si tienes tienes el control, digamos, de los órganos, le metes nomás y haces lo que le da la gana. Es un grave tema que tenemos los bolivianos, ¿no? O sea, no nos gusta lo que no, voy a bloquear, voy a tomar, o sea, esa es una cultura autoritaria, que es una tara para nosotros, ¿no? Y por eso yo jamás, ni siquiera a un ángel mandado por Jesucristo nuestro Señor, le daría el poder absoluto, ¿no? Entonces, por eso yo celebro de que quienes han ganado no tengan ese poder y les obligue a qué? A hacer ejercicio democrático. ¿Qué implica eso? Pactos, construir acuerdos. Y eso es lo que estamos viendo. Independientemente de quién gane en la segunda vuelta, el que gane, sea Tuto Quiroga o Rodrigo Paz, sus facciones se van a tener que poner de acuerdo para poder hacer un gobierno
medianamente potable que le beneficie al ciudadano, ¿no es cierto? Entonces, esa es otra buena noticia, me parece a mí. Y claro, el que digamos, los que dicen izquierda hayan sido borrados del mapa, nos está mostrando algo, que el elector boliviano no es sadomasoquista, ¿no es cierto? Porque no podrías escoger a quién te ha generado pero tanto daño, y si no, vayan aquí a la vueltita y vean una gasolinera y van a ver cuánto tiempo perdemos como ciudadanos para comprar algo que en cualquier país es algo completamente regular. Tienes varias ofertas, incluso podrías escoger el precio, ¿no? Hay algunos que varían centavitos, y escoges o el octanaje o quién te oferta no sé qué cosita cuando te atiende o cosas, pero eso no podemos hacer, no somos libres los bolivianos. Tenemos que ir a hacer filas de filas y preguntarle al pobre transportista que para ganar el pan de cada día tiene que dormir 2 días en una gasolinera, por darte un ejemplo. O los bolivianos necesitamos salir al exterior y nuestras tarjetas de crédito son parias. Somos un estado paria. ¿Por qué? Porque no podemos, como cualquier otra persona en el mundo, disponer de moneda extranjera, de divisa, que nuestra tarjeta de crédito valga. O sea, son cosas que en otros lugares es algo completamente usual, normal, ¿no es cierto? De todos los días. No, ¿y de qué te voy a hablar? De la inflación o de otras cosas. Entonces, Mm. eso se le ha Zorro. cobrado, esta factura se le ha cobrado a este modelo fracasado, y la mejor prueba, hoy veía en el Face, hay ciudadanos que ya están contando cuántos días le quedan al presidente Arce para dejar el gobierno, porque este desastre tampoco hay vías de solución en la situación actual. Entonces, se le ha pasado la factura, yo creo, como se dice, al bloque nacional popular de lo que ha generado en estos 20 años que han venido, ¿no? Y Bueno, es el fin de ciclo. primera vez que lo vivimos y efectivamente ya la campaña por la segunda vuelta ha empezado. Y de hecho empieza con declaraciones de Lara, que tú ya las comentaste, pero también empieza empiezan a circular estos videos o estas, sí, por ejemplo, dos cosas claves. Uno, este video en el que Lara le echa polvo incluso a Rodrigo Paz en noviembre del año pasado y le dice que es lo mismo de siempre, que además tiene observaciones en la alcaldía de Tarija. Es el mismísimo Edman Lara diciendo eso y hoy es su candidato vicepresidencial. Y por otra parte, ese video también que ha aparecido de Rodrigo Paz Pereira, que él asegura que ha sido manipulado por Bolivia TV especialmente, en el que manifiesta supuestamente apoyo a Evo Morales cuando era presidente hace 10 años atrás y estaba a punto de verificarse el referéndum del 21F. O sea, y él hacía campaña por el sí. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que estos videos que aparecen son parte de la guerra sucia o son trapitos que se ventilan ahora en época electoral y que son válidos en una campaña? Quisiera saber tu criterio sobre esto. Primero, todas las guerras son sucias. Todas Ya. las guerras son sucias. O sea, hay que partir de eso, ¿no? Ahora, obviamente, las campañas, pues, hay los equipos de campaña, los guerreros digitales, que no habían sido solo del MAS, digamos, ¿no? Van a empezar a rebuscar todo lo que has dicho en el orbe digital, ¿no es cierto? Es decir, hoy en el mundo absolutamente digitalizado, todo está grabado, todo queda registrado. Entras, no sé, en el San Google, buscas, no sé, yo estaba buscando San ayer Google. claro, San Google, ¿no? Claro. Para cerrar un amparito, estaba buscando jurisprudencia o doctrina sobre el principio de proporcionalidad, y esa mi búsqueda se va a quedar guardada en el baúl del San Google, ¿no? Y bueno, yo no tengo TikTok, pero si digamos tuviera ya un video apoyando no sé qué o no sé qué otra cuestión, deja rastro. Mis columnas de todos los lunes en los 9 meses que me publican, pues dejan un rastro, muestran lo que yo pienso, ¿no? Ve bien o mal, unos discreparán, otros no, a otros les dará lo mismo, pero en el mundo digital es imposible que no dejes rastro. Peor si eres un personaje público en el que has dado una opinión sobre tal o cual cosa, ¿no? Entonces, eso está ahí en el baúl de los recuerdos, y naturalmente en una campaña de este tipo, en el que ya ni siquiera hay 8 o 9 candidatos, sino 2 face to face,
pues eso va a ser utilizado a tu favor o en tu contra, ¿no? Y además encima tienes, no conozco yo mucho de esos temas, pero dice que se puede, bueno, manipular, incluso ahora hay el riesgo terrible de la inteligencia artificial, que te pueden hacer hablar, hacer la pausa. Entonces yo creo que va a ser está claro que va a haber un desboque, diríamos, de todos estos temas y pues ahorita debes tener miles de personas o decenas de personas, para no ser exagerado, hurgando que le pueden hallar a cada candidato, ¿no? Y tu pasado va a revivir para las cosas que has dicho, ¿no? Entonces, yo no diría que eso es, o sea, yo diría que es usual, que es normal, ¿no es cierto? Porque además hay otro tema. El mismo órgano electoral ha reconocido la incapacidad que tiene, o sea, la imposibilidad técnica, material que tiene para poder hacer ese ciberpatrullaje que a veces nos habla los policías así con aires de mucha modernidad, de mucha tecnología. Aires de Es decir, condesa. claro, no vas a poder, o sea, es imposible hoy en el mundo actual, primero, hacer censura previa, porque además está prohibida por la Convención Americana. Es decir, cada uno puede opinar, le puede meter nomás, se puede decir, opinar lo que le da la gana y no hay manera de parar eso, ¿no? Y entonces, si eso ha quedado como un registro en algún lugar, pues va a revivir y te van a hacer aparecer, ¿no? Entonces, yo creo que es una guerra perdida el querer controlar eso. Y pues qué bueno que el ciudadano además tengamos acceso a las opiniones de los, por quién vamos a tener que elegir blanco-negro en octubre, ¿no es cierto? Es decir, hay que ver y hay que también aplaudir otra cosa, qué saludables han sido los debates, ¿no es cierto? Más allá que muchos dicen, no, es que debía ser así, asá, que el mecanismo, bueno, ya, obviamente, pero hemos recuperado lo saludable de oír, de que los candidatos den examen entre ellos o ante los periodistas muy formados, muy especializados en el tema, y que el soberano vea y haga un voto informado. Hoy, obviamente, ya he oído creo que era el vicepresidente del órgano electoral, y ha anunciado que va a haber un foro entre los presidenciables y también se han desafiado entre ellos, pero más allá de su desafío, tiene que haber también un foro entre los vicepresidenciables, ¿no es cierto? O sea, les oiremos el cómo van a cumplir las promesas fabulosas que están haciendo, porque es bien fácil decir, yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero no nos dicen el cómo, ¿no? Y a mí como ciudadano me interesa que me expliquen con chuis, aunque sea en el breve lapso de esos debates, cómo van a hacer lo que están jurando que van a hacer. Y también ver de qué madera están hechos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los vicepresidenciales. O sea, ellos tienen que ser personas con una capacidad de construir acuerdos en la Asamblea, que se van a necesitar muchos, ¿no es cierto? A partir de que ninguna facción tiene el poder absoluto, eso qué bueno, pero entonces tienes que ser una persona que construya, que dialogue, no un matón de cuartel que vaya a amenazar, o sea, o un inepto como el que hoy tenemos ahí, que hace lindos discursos, pero que no pasa nada, ¿no ve? Entonces necesitamos esas cuestiones, una persona que construya, o será lo suficiente el tecnológico, puede ser muy capo para la tecnología, belleza, pero tiene que entrar en la cancha y tener la capacidad de lograr acuerdos para que salgan leyes. Las leyes no siempre cambian el mundo, pero pueden dar el primer raquetazo del partido y pues tenemos que ver los ciudadanos de qué manera están hechos, de qué manera están hechos ellos, ¿no? Arturo, en caso de denuncias de fraude o de irregularidades para la segunda vuelta, ¿qué vías legales tienen los ciudadanos y partidos para poder reclamar? Bueno, hay dos vías, digamos, en grandes rasgos, ¿no? La del órgano electoral a través digamos, la estructura interna electoral, estrictamente electoral, y naturalmente, si estamos hablando ya de delitos o de probables delitos, la vía penal, ¿no? La ley electoral ha hecho una reforma, ha introducido una reforma al Código Penal y ha introducido delitos especializados, que son los llamados delitos electorales, que se juzgan en la jurisdicción ordinaria, naturalmente, ¿no? Es decir, el Ministerio Público y órgano judicial, ¿no? Entonces tienen esas dos grandes vías para acudir, ¿no? Pero yo creo que lo que Bolivia en este momento necesita es la circulación de ideas, es decir, de propuestas de los candidatos
que estas propuestas sean analizadas por los que saben o por el ciudadano, es decir, ver hasta dónde realmente son potables, ¿no es cierto? Yo oía, por ejemplo, una propuesta no sé, del aumento de la renta dignidad, creo, una cantidad fabulosa, pucha, qué bien, ¿no? O sea, yo creo que un jubilado así, ¿no? Pero también oía, me encanta la opinión, por ejemplo, de Gonzalo Chávez, que hacía las matemáticas de eso y nos mostraba que era algo, pero pues prácticamente absurdo, ¿no? Materialmente absurdo para un Estado quebrado como el nuestro, ¿no? Por darte un ejemplo, ¿no es cierto? Si retrocedemos, había otro candidato que decía que había que hacer desaparecer el Tribunal Constitucional, lo cual era un absurdo, porque no porque los médicos sean malos vamos a cerrar el hospital, ¿no ve? O sea, mejoraremos los sistemas de selección de los médicos para que atiendan bien, cosas de ese tipo, pero no van a cerrar el hospital. Y eso pasa lo mismo. Si somos un Estado de derecho sujeto a la Constitución, a la ley, a los instrumentos internacionales, tenemos que tener un organismo especializado, porque de eso se trata, que sea el guardián de la Constitución, no como ha ocurrido, ¿no? También que se han convertido más bien en los killers de la Constitución, ¿no? Pero no porque, insisto, no porque el médico sea malo, lo voy a cerrar en el hospital. Entonces, esas cuestiones se tienen que cuestionar, analizar, ver hasta qué punto son potables o son razonables, y pues eso, ¿qué favorece eso? El debate, las entrevistas, las opiniones, la contrastación de ideas. Yo creo que ese es el momento ahora de la segunda vuelta, centrado además con una facilidad, digamos, que son dos personas, cuatro, digamos, ¿no? Incluyendo a los vices, que tienen que darnos eso, ¿no? Pucha, no sé, es que lo que pasa es que yo soy garantista con sentencia condenatoria ejecutoriada y en esos términos yo concibo el uso del derecho penal como la última ratio, la última, o sea, es el más feo de la película, pero entra en juego cuando todas las otras vías menos violentas han entrado en juego. Entonces creo que lo que ahora conviene es que haya libre contrastación de ideas, de propuestas, y nos olvidaremos del feo del derecho penal para más adelante, si es que corresponde. Claro. ¿Y qué rol juegan, Arturo, los observadores internacionales y nacionales en la segunda vuelta desde el punto de vista jurídico? Bueno, mira, es el rol que están jugando. Bolivia no puede ser, aunque muchos han intentado así, un estado ucuruna, ¿no ve? O sea, ucuruna es que es de esos que andan mirándose el ombligo, ¿no ve? El pupo. Es decir, los Robinson Crusoe de la comunidad internacional. No, o sea, más allá que no tenemos un peso así, gravitamos como uno desearía, que muchos nos ven como una jungla, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, tenemos un rol y es bueno que la comunidad internacional se fije a través de estos mecanismos que son acostumbrados, que son usuales, de seguimiento, de observación de las elecciones, a través de las misiones de observación electoral, que yo creo que bien que han venido y tienen que venir. Seguro que van a venir a hacer, va a continuar, diríamos, esas misiones de observaciones de la Unión Europea, de diversos organismos, de la OEA y demás, ¿no? Son, me parece, saludables que eso haya, que haya ese escrutinio, no de los que estamos metidos en el baile, ¿no? Porque al final nosotros como bolivianos estamos decidiendo nuestro futuro y eso nos hace naturalmente que tengamos nuestros anteojos, ¿no? Vemos el mundo de acuerdo a nuestros afectos, temores, deseos. Bueno, nadie es neutro aquí. Pero probablemente ellos tengan un nivel, esa distancia que les hace que no sean los que vamos a sufrir o disfrutar del nuevo gobierno, les hace que puedan ver en términos mucho más objetivos y más distantes, que en estos casos es saludable. Entonces, yo creo que es bueno que vengan, incluso que haya un escrutinio de medios de comunicación. Yo veía, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurrió en otros, por ejemplo, la CNN, ¿no? que ha destacado, creo que, bueno, lamentablemente periodistas extranjeros, creo que no tienen una corresponsal en Bolivia, y creo que el programa lo han hecho desde afuera, pero es bueno también de que haya esa visión externa, veía comentaristas bolivianos, ¿no? Entonces, es bueno que haya todo eso. Es decir, perdón,
Se está acabando mi batería. Es bueno que haya ese escrutinio, no solo interno, digamos, de los directamente involucrados, sino también haya un escrutinio externo con ese margen de distancia que yo creo que es saludable en este tema en el que siempre se juegan muchos intereses, ¿no? Querido Zorro, muchísimas gracias por tu participación, por tus criterios, y que siempre los valoramos muchísimo. Un gusto y hasta la próxima. El gusto es mío, estimados. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo, gracias. Bien. Vamos avanzando. Hay una cosa que me ha indignado, pero lo vamos a ver después del corte. ¿Te parece que tenemos un corte? Sí, vamos al corte. Ahora en Monumental FM. Síganme los buenos. Hacemos una pausa para informarte con las noticias más destacadas de último minuto. Son las 9:13. Monumental, siempre puntual. Esta es una radioemisora legalmente establecida, regulada y fiscalizada por la ATT. Monumental FM. La Paz 105.1. Cochabamba. Somos la 100. Pulpín, pulpín, pulpín. Las manchas se van al fin. Pulpín, pulpín, pulpín. La grasa llega a su fin. Detergente para lavar, lavavajillas para limpiar, limpio y fresco se sentirá. Baratito te costará. Pulpín, pulpín, pulpín. La mugre llega a su fin. Pulpín, pulpín, pulpín. Ahorro y poder, juntos al fin. Pulpín, nuevo detergente y lavavajillas que uso y ocupo. Si veo algo sucio no sudo ni sufro, solo uso Pulpín en ropa, platos y pisos.